Si tenés caída de cabello, tanto siendo hombre como mujer, en este video vamos a ver cómo integrar todo lo que se puede hacer para frenar esa caída. Particularmente vamos a ver una de las estrategias terapéuticas más nuevas y cómo aplicarla, porque se enfoca en la causa raíz del patrón o del tipo de caída de cabello más común, que se llama alopecia androgenética. Y afortunadamente es más efectivo que solo el abordaje tradicional. Y vamos a ver específicamente cómo nos afecta a la caída de cabello el estado de nuestro cuero cabelludo, la inflamación, la compresión del cuero cabelludo y cómo todo esto aparece antes de que veamos problemas con las hormonas masculinas como la DHT y cómo todo esto lleva a la fibrosis, a menos flujo sanguíneo y a la miniaturización del pelo de los folículos. Pero además vas a entender algo nuevo, algo que hasta hace poco no tenía respuesta, y es por qué las personas pierden el cabello en un patrón específico. ¿Qué hace que un hombre pierda pelo en las entradas, en la coronilla o en la frente y que una mujer pierda pelo en toda la parte alta de la cabeza por igual? Y además vamos a integrar todas las terapéuticas que existen y que tienen evidencia para que sepas todo lo que podés hacer para mantener tu pelo y para recuperar algún porcentaje del pelo perdido. Y tenemos que empezar por algunos conceptos que son parte del rompecabezas, pero que no son todo. La alopecia androgenética, que es el típico patrón masculino de caída de cabello, afecta a más del 90% de los hombres que tienen caída de cabello. Por ende, de los que tienen caída de cabello, la gran mayoría tiene este patrón de caída de cabello. Y a más del 40% de las mujeres con caída de cabello. Por ende, de las mujeres a las que se les cae el pelo, el 40% tiene alopecia androgenética. Con lo cual, es por lejos el mecanismo más importante de caída que existe. Este mecanismo está muy atado a tu genética y los que tenemos peor suerte podemos tener formas muy intensas de caída de cabello debido a tener estos genes. Como ves en la imagen, yo tengo estos genes de alopecia androgenética, pero incluso tener una forma intensa de alopecia androgenética no te garantiza quedarte pelado, sobre todo si entendemos cómo funcionan estos mecanismos de caída de cabello y cuáles son los pasos previos que tienen que haber sucedido para la sensibilización a DHT y todo lo que ya conocemos. Con lo cual, incluso con una mala genética, hay mucho que podemos hacer para mantener nuestro pelo. Y si tenemos alopecia androgenética, que muchas veces no hace falta hacer un test para averiguarlo, simplemente vemos nuestro patrón de pérdida de cabello para entender si la tenemos o no, qué sucede en nuestro pelo si la dejamos a rienda suelta y no hacemos nada. En cada ciclo normal del pelo, tiene diferentes procesos que atraviesa, este folículo se va miniaturizando, haciendo más pequeño cada ciclo de crecimiento. El pelo no desaparece, el folículo está ahí, incluso en personas que ya perdieron la enorme mayoría del cabello por alopecia androgenética, pero ya está miniaturizado. Esta alopecia androgenética, que suele tener carga genética, de ahí su nombre, suele suceder porque tenemos más receptores para andrógenos, DHT o dihidrotestosterona y testosterona, en los sitios donde tenemos más caída de cabello. Por ende es lógico tratar de reducir la dihidrotestosterona DHT para frenar este mecanismo. Hacerlo está bien, pero encarar la caída de cabello solamente desde el aspecto hormonal y de esta hormona dihidrotestosterona es un error porque no parece ser la causa inicial de caída de cabello en este patrón androgénico. No te preocupes que la vamos a ver y vamos a ver cómo tratarla, pero la vamos a ver en un contexto, en un orden, para que entiendas cómo el proceso completo sucede y sobre todo qué hacer en cada instancia de caída de cabello. ¿Por qué te digo que la dihidrotestosterona no alcanza como explicación para justificar la caída de cabello en el patrón masculino? Porque la dihidrotestosterona, que es la hormona masculina que producimos a partir de la testosterona, se produce gracias a una enzima que se llama 5-alfa reductasa, de las cuales tenemos dos tipos, la tipo 1 y la tipo 2, y es una hormona que cumple muchas funciones positivas en nuestro cuerpo, que tenés un video que te dejo en la descripción. Si la caída de cabello fuese simplemente causa de la dihidrotestosterona, quien tuviese más dihidrotestosterona en sangre tendría más caída de cabello, algo que no necesariamente sucede. Pero sí sucede que quien tiene caída de cabello suele tener más concentración de esta hormona específicamente en cuero cabelludo, no en el resto del cuerpo. Y tenemos que entender qué sucede en el pelo antes de que la cantidad de DHT de esta dihidrotestosterona aumente en cuero cabelludo. Porque los tratamientos habituales para este paso de caída de cabello son bloquear las enzimas que convierten tu testosterona en dihidrotestosterona, que son estas 5-alfa reductasa que te mencioné antes. Y es relevante el hecho de que existan dos tipos porque el finasteride, que es la medicación más habitual para el patrón de caída de cabello masculino, funciona bloqueando una de estas enzimas. Disminuye la producción de DHT en un 70% aproximadamente. Mientras que el dutasteride, que es otro fármaco de la misma familia, bloquea a más del 90% de esa dihidrotestosterona. Hoy por hoy el finasteride está mucho más estudiado, pero que no te sorprenda ver cada vez más uso de dutasteride para obtener mejores resultados. Estos fármacos se usan vía oral e idealmente deberían regularse según nuestros niveles de dihidrotestosterona en sangre. Pero te mencioné que son mucho más importantes los niveles de esta hormona en cuero cabelludo que en sangre. Por ende, si bien no hay tanta evidencia, porque es más costoso económicamente, cada vez se está usando más el dutasteride inyectable directamente en cuero cabelludo con aplicaciones de ciclos generalmente mensuales. Y este abordaje tiene el beneficio
potencial de no afectar tanto a tus niveles de hormonas en sangre. Pero además de todo esto, la miniaturización del folículo piloso del pelo por la dihidrotestosterona no nos explica por qué perdemos pelo siguiendo un patrón típico de caída de cabello en el hombre o en la mujer también y no perdemos en otros sitios de nuestro cuero cabelludo. Por ende, empecemos por entender qué le sucede al cuero cabelludo de alguien que tiene caída de cabello, particularmente caída de cabello de este tipo androgenética, antes de que su folículo se miniaturice. Porque cuando hablamos del pelo miniaturizado, realmente estamos hablando del final de un recorrido de una serie de procesos que sucedieron en nuestro folículo. La idea es hacer ingeniería inversa e ir tratando cada uno de estos pasos. Afortunadamente en estos últimos años hubo bastante investigación nueva sobre caída de cabello y tenemos una idea mucho más clara de por qué sucede todo este proceso. Y si bien todavía no es 100% certero el proceso, tenemos mucho más de este mapa de caída de cabello ya descubierto, permitiéndonos pensar nuestra estrategia terapéutica mucho mejor, que es justamente lo que vamos a ver hoy. El primer paso de este nuevo concepto de caída de cabello es la tensión mecánica. Tensión mecánica es exactamente lo que vos te imaginas. Es una sección de tu cuerpo sometida a más tensión de la que debería. En este caso de caída de cabello, lo que está sometido a tensión es algo que llamamos galea aponeurótica, que es un tejido conectivo, una capa fibrosa que une los músculos de tu nuca y de tu frente, que está debajo de tu cuero cabelludo. Y lo interesante de esta aponeurosis o esta capa de tejido conectivo que tenemos es que el patrón de caída de pelo de la andropecia androgenética siempre se limita al territorio que está por encima de esta aponeurosis. De hecho, incluso en personas con caída de cabello avanzado, conservan pelo en las secciones que no tienen relación con esta aponeurosis. Por eso consideramos que en este tipo de caída de cabello, que es el más común, la caída sucede en sitios de tensión donde esa galea aponeurótica, donde esa capa fibrosa está más unida a la piel de tu cuero cabelludo. Y esta tensión mecánica tiene un patrón, no tiene la misma tensión en todos lados. Y estudios identificaron dónde generamos más tensión en esta capa fibrosa, que llamamos galea aponeurótica, y como ves en la imagen, los sitios de mayor tensión, que son los celestes en la imagen izquierda, se correlacionan muy bien con el patrón de pérdida de cabello al que estamos acostumbrados vos y yo en la alopecia androgenética, que es la típica de patrón masculino. Básicamente los sitios de mayor tensión son los sitios donde solemos tener caída de cabello primero. Y gracias a estos estudios podemos entender que la caída de cabello de este patrón, que es la más común, te recuerdo que pasa en el 90% de los casos de caída de cabello en hombres y en el 40% de los casos de mujeres, tiene un mecanismo relacionado con la tensión en tu cuero cabelludo como mecanismo inicial de todo lo que va a suceder después para iniciar la pérdida de pelo luego. ¿Y qué sucede si relajamos esa tensión mecánica? Estudios piloto muestran que el 79% de los hombres tratados con toxina botulínica para relajar los músculos que crean esta tensión estabilizaron su caída de cabello o recuperaron pelo. Y para los dermatólogos interesados se usaron 30 unidades de Botox en total distribuidas en 20 sitios distintos. Y después de 24 semanas se encontró un aumento significativo de la cantidad de cabello. Y se asume que esto sucedió por la reducción de la tensión mecánica, aunque en realidad el Botox genera otros efectos que también son beneficiosos para caída de cabello. Otros estudios buscaron una solución más costo efectiva, que son masajes en cuero cabelludo. Masajes de 4 minutos por día por 24 semanas que no aumentaron la cantidad de pelos, pero aumentó el grosor de cada folículo, el grosor de cada pelo. La ventaja obvia de los masajes es que son gratuitos, los podés empezar hoy, no hay contraindicaciones y la idea es simple. Tienen que tener el efecto de desplazar tejido para reducir la tensión. Te dejo en la descripción del video una página que tiene una guía gratuita para masajes, pero realmente puedes encontrarlo fácil y siempre el concepto es el mismo, tratar de relajar la zona de la galea aponeurótica para reducir la fibrosis que se va generando con el tiempo e incrementar la flexibilidad de este tejido. Y ya vas a ver por qué todo esto es relevante y cómo potenciarlo en unos minutos. Y si bien ambas soluciones, el Botox y los masajes, funcionan para reducir esta tensión mecánica, la realidad es que el uso del Botox ha mostrado tener un efecto mejor, particularmente si lo combinamos con minoxidil, que es un fármaco típico de la caída de cabello que es un vasodilatador. Agranda el tamaño de tus vasos sanguíneos. Para relajar esta tensión mecánica también existen productos como bandas que comprimen y relajan el cuero cabelludo, pero como no las probé y no las conozco, no te las puedo recomendar si no tienen algún estudio que haya probado que funcionan. Pero deberían hacer efecto bajo el mismo principio fisiológico de relajar esa tensión mecánica que tenemos en cuero cabelludo. Por ende, puedes optar por cualquiera de estas dos herramientas para reducir la tensión mecánica, los masajes son gratuitos, no te cuesta nada empezarlos. Y con respecto al uso de toxina botulínica en los músculos que relajan esa tensión mecánica, a mí me ha dado resultados razonables.
Con el aumento de esta tensión mecánica aparece el segundo proceso importante que afecta a nuestro pelo, que es la compresión del cuero cabelludo. Esta compresión genera muchos efectos, pero hay dos que son más importantes: el confinamiento de los folículos que se van rodeando de un tejido fibroso y la isquemia o reducción del flujo sanguíneo que le llega. A más compresión del tejido, más cuesta que llegue el flujo de sangre que debería llegar a ese pelo. Y ya sabemos sin ningún lugar a dudas que se perjudica el flujo sanguíneo en las personas que tienen caída de cabello. Pero lo sabemos por resultados. Lo sabemos primero porque las personas que usan minoxidil, que es este vasodilatador que te mencioné antes, que aumenta la llegada de sangre a tus tejidos, ergo a tu folículo piloso, ayuda a disminuir la caída de cabello, tanto si se usa de manera local en forma de loción como si se usa de manera oral. Y si bien el uso vía oral es más efectivo, también aumenta el pelo en otros sitios, aumenta el pelo en barba, en cejas y en otras zonas. Pero si lo querés pensar al revés, también es verdad. De hecho, uno de los primeros signos clínicos de reducción del flujo sanguíneo periférico en distintas partes del cuerpo es la pérdida de pelo. Y es algo típico de la edad y del envejecimiento, va disminuyendo la cantidad de folículos pilosos que vemos, sobre todo en miembros, mano, pie, pierna, etc. Y estudios hechos en Dinamarca en 2016 se pusieron a estudiar específicamente esto: cuánto se reduce la llegada de sangre a cuero cabelludo si yo soy pelado o me estoy quedando pelado versus si no lo soy, si no tengo caída de cabello. Y lo interesante es que, si bien la cantidad de participantes en estos estudios es pequeña, se encontraron con que las personas con alopecia tenían en el vértex, en la parte más alta de la cabeza, un flujo sanguíneo 2.6 veces menor que las personas que no tenían caída de cabello. A los participantes sin alopecia les llegaban 35.7, si no me equivoco, mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto, y a los participantes con alopecia más avanzada les llegaban promedio 13 mililitros. Esto explica obviamente que usar minoxidil si tengo caída de cabello es extremadamente útil, pero probablemente no alcance por sí solo para restablecer el flujo de sangre normal, porque el minoxidil no triplica tu flujo de sangre. Por eso tenemos que agregar métodos de los pasos anteriores y posteriores para mejorar resultados. Y por otro lado, te mencioné antes el confinamiento de los folículos y que estén rodeados por una vaina de fibrosis. Si no sabes de lo que hablo, parece que esto no está relacionado con la caída de cabello. Sin embargo, el engrosamiento de la vaina dérmica, que es uno de los únicos cambios universalmente aceptados que sabemos que pasan a nivel histológico en la caída de cabello, es algo que lleva a lo que llamamos fibrosis perifolicular, que impide el correcto crecimiento del pelo que vos tenés ahí adentro de esa vaina. Por ende, fibrosis más reducción del flujo sanguíneo es obviamente un mal combo. Y lo bueno de esto es que el abordaje para mejorar la reducción del flujo sanguíneo es simple, porque todo lo que reduce la tensión aponeurótica que te mostré antes funciona también para aumentar ese flujo de sangre. Por otro lado, podemos agregar elementos como el minoxidil, que es un vasodilatador y que se suele usar en dosis de 2 a 3.7 miligramos diarios, dependiendo de la respuesta de cada persona. Y otra herramienta interesante para mejorar el flujo sanguíneo es la terapia con láser de baja potencia, o LLLT por sus siglas en inglés, donde normalmente se usan cascos o gorras que vos podés usar por pocos minutos diarios, que quizás puedas encontrar en publicidades donde a alguien le sale una luz roja por debajo de una gorra, y estudios mostraron que los hombres y mujeres que usan estas herramientas aumentan el crecimiento del cabello. El mecanismo a través del cual funciona este tipo de tecnologías es la estimulación mitocondrial. En el caso del pelo, la estimulación mitocondrial de las células madre que existen cerca del folículo. En esas mitocondrias, que son las fábricas de energía, en este caso de las células madre de pelo, existe una sustancia llamada citocromo C oxidasa, que es el sitio de acción de la luz roja. Por eso vas a ver que todos estos productos emiten una luz roja que promueve la producción de energía o ATP y luego, en teoría, de cabello. Pero te digo en teoría porque lo más importante de este tipo de productos con láser de baja potencia es tener en cuenta que el resultado parece depender efectivamente de la potencia, de cuántos joules por centímetro cuadrado recibe nuestro cuero cabelludo. Porque lo que suceda en cuero cabelludo depende efectivamente de la potencia que recibe por luz pulsada o por láser de baja potencia. A mucha intensidad estaría generando una depilación definitiva, a baja intensidad estarías estimulando el desarrollo de estos folículos pilosos. Y tené cuidado con este tipo de productos porque muchos productos low cost tienen LED y no láser de baja potencia y obviamente no te van a dar ese efecto que estás buscando. Y si te interesa, te dejo en la descripción un estudio que compara la potencia de diferentes tipos de productos comerciales, pero es una herramienta que te va a dar un resultado marginal. No invertiría en eso.
El siguiente paso en nuestro proceso es la inflamación. Hay muchas razones por las cuales la inflamación te puede llevar a pérdida de cabello y hay muchas maneras de estimular la inflamación en cuero cabelludo. Por ejemplo, por un lado la DHT, esta dihidrotestosterona, aumenta un tipo de prostaglandinas inflamatorias que llamamos D2. Por otro lado, el crecimiento de bacterias como la Cutibacterium agnes, que crece en sitios ricos en sebo y en grasa, o el crecimiento de hongos como la Malassezia furfur, que generan la caspa, son otro de ellos. Básicamente desequilibrios de microorganismos que pueden afectar esta inflamación. De hecho, el uso de shampoo con ketoconazol, que es un fármaco que destruye este hongo de la caspa, no solo mejora la caspa, sino que también suele mejorar de manera muy moderada la caída de cabello de este tipo, la caída de cabello de la alopecia androgenética, particularmente en hombres, no tanto en mujeres. Y el otro elemento que genera un pequeño nivel de inflamación es la tensión mecánica que te había mencionado antes, que puede generar estrés mecánico y justamente desencadenar efectos proinflamatorios. Y en algunos casos más raros hay inflamación, sobre todo femeninos, hay inflamación por un componente que suele ser autoinmune. En las personas que lo tienen parece haber una buena respuesta a la caída de cabello combinando corticoides, antibióticos y luz roja o láser de baja potencia, pero que esta sea la causa principal es raro. Es más probable en mujeres que en hombres, pero sigue siendo raro igual. Pero para cuadros de inflamación en general, particularmente si tenemos caspa, funciona bien usar un shampoo con ketoconazol unas 2 o 3 veces por semana y reparar todo lo que podamos nuestra microbiota, incorporando además más sustancias antiinflamatorias como omega 3 a nuestra dieta. Y también parece ser efectivo el uso de shampoo con 1% de zinc piritionina para reducir el sobrecrecimiento de Malassezia y la caspa. Con lo cual tenemos pasos que tienen que ver con la tensión mecánica, pasos relacionados con la compresión del flujo sanguíneo y pasos relacionados con la inflamación, y recién ahora llegamos a los pasos relacionados con los desequilibrios hormonales. La explicación principal de caída de cabello del patrón masculino siempre fue el aumento de la dihidrotestosterona en pelos genéticamente predispuestos, donde esa hormona se unía a receptores de andrógenos, disminuyendo y miniaturizando gradualmente ese folículo, ese pelo. Esto acortaba la fase de crecimiento del pelo cada ciclo que pasaba. Y si bien esta explicación tiene mucho más que ver con hombres que con mujeres, en muchos casos, mujeres con síndrome de ovario poliquístico, donde encontramos más testosterona, tienen estos mismos mecanismos de aceleración de la pérdida de pelo y se tratan con espironolactona para equilibrarlo. De hecho, pensá que normalmente las mujeres tienen el efecto protector de los estrógenos frente a esta alopecia. Por eso es normal ver muchos más casos de caída de cabello con alopecia androgenética en mujeres después de la menopausia, donde se perdió ese mecanismo protector de los estrógenos. Pero que la explicación de la DHT o dihidrotestosterona y de caída de cabello no alcance para justificar todo, no significa que no sea verdad y no significa que no haya que tratarla. Los pelos de áreas típicas de caída de cabello en hombres tienen más receptores para DHT, no hay ninguna duda. Y tienen más enzimas 5-alfa reductasa, que eran esas enzimas que convertían testosterona en DHT. Pero las mujeres no tienen el mismo patrón de caída de cabello que los hombres, incluso si tienen alopecia androgenética, porque las mujeres tienen incluso con carga genética 40% menos de estos receptores que los hombres en la zona frontal, lo que explica por qué la caída es más leve y es más difusa en el área superior de la cabeza. Pero la DHT sola o dihidrotestosterona sola no mata al folículo, hay un proceso, hay un camino a seguir. De hecho, una molécula que se induce o que aumenta por esta DHT y que es realmente problemática se llama TGF-beta1 o factor de crecimiento transformador. Este factor de crecimiento es el que inhibe que tu pelo crezca paradójicamente y lleva a la fibrosis. Todo este conjunto de procesos que viste hasta ahora, más lo que hace TGF-beta1, hace que vos tengas mayor pérdida en el flujo sanguíneo del folículo y va dando un círculo vicioso. Va dando más fibrosis, más miniaturización, peor flujo sanguíneo, etc. Y lo interesante es que este factor de crecimiento se estimula cuando hay mucha oxidación. Necesita algo que llamamos especies reactivas del oxígeno. Por ende, los antioxidantes de manera local también podrían, al menos en teoría, ayudar a disminuir esta miniaturización del cabello. Y todos estos procesos inhiben a algo todavía más complejo que solo te menciono a modo anecdótico, que es la vida de las cateninas, que disminuye su actividad cuando la DHT aumenta, y te lo menciono solamente porque impedir este mecanismo de las cateninas y de algo llamado WNT es lo que lleva al final de la historia a que tu pelo salga de esa fase de crecimiento o fase anágena, deje de crecer y vaya llevando a largo plazo a esa fibrosis y esa miniaturización que te mencionaba. Además, este factor de crecimiento nefasto o TGF-beta1 hace que tus células madre del pelo vayan a la senescencia, lleguen a la senescencia, donde dejan de estar activas y dejan de ser funcionales. Esto es algo complejo, pero explica algo muy importante también, que es por qué luego de años de haber miniaturizado el folículo o el pelo, que sigue existiendo, sigue estando ahí, por qué si hacemos un tratamiento que aborda todos los mecanismos de caída de cabello no recuperamos el 100% de nuestro pelo. Esta sería la explicación. Y por qué cada vez más terapias con células madre en cuero cabelludo están mostrando una recuperación de esos mismos folículos, porque después de todo estás inyectando células madre en ese mismo sitio donde tus células madre ya no estaban funcionando.
No te puedo sugerir un tratamiento con células madre porque el costo es prohibitivo y aún faltan más estudios, pero es probable que nos vayamos a encontrar con muchas novedades de acá en adelante con ese tipo de abordajes. Y para bloquear estos mecanismos hormonales del aumento de la DHT se usa, como ya sabes, finasteride, que bloquea a la enzima que transforma testosterona en DHT, que se suele usar 1 miligramo diario y en la mayoría de los hombres frena la caída, con un 60% de los hombres reportando algo muy pequeño de crecimiento de pelo nuevo al año o 2 años de uso. El problema de estos tratamientos tiene que ver con los efectos adversos, obviamente, sobre todo con los de reducción de líbido, que llevaron a la formación de la fundación del síndrome post-finasteride, y por otra razón que tiene que ver con que los resultados se frenan llegado a un punto. De hecho, un estudio en Japón que siguió a los participantes 10 años, que es algo raro, mostró que la mayoría de las personas lograba una mejoría que se estabilizaba al año y después se quedaba ahí. Solo las personas con casos más leves notan una pequeña mejoría año tras año por continuar la toma de finasteride. El problema obvio es que si se suspende, la caída continúa, y de todas maneras se usa cada vez más dutasteride en lugar de finasteride porque reduce más la DHT y porque ensayos clínicos mostraron que 0,5 miligramos de dutasteride pueden incrementar más el conteo de pelos nuevos en hombres que el finasteride. Pero sabe que no deberías usar ninguno de los dos si estás buscando concebir, porque bajan la motilidad de los espermatozoides, cuánto se pueden mover, por cuánta distancia se pueden desplazar, etc. Pero la parte positiva es que no solo reducen la DHT, sino que reducen ese factor de crecimiento transformador que generaba fibrosis que te mencioné antes y que impide que el pelo crezca. Si yo fuese vago y no fuese a hacer ninguna de las otras cosas y no voy a hacer los masajes de manera constante y tengo un presupuesto muy acotado para una sola solución, elegiría sin duda dutasteride oral. Yo lo uso por mesoterapia, que es inyectado de manera local para minimizar los efectos que no tienen que ver con cuero cabelludo, pero es menos efectivo de manera local que vía oral. Y otra herramienta que podemos usar y que en realidad cumple múltiples efectos, pero que es particularmente buena para reducir esta fibrosis que se va generando en el folículo, es el plasma rico en plaquetas, que básicamente es un centrifugado de una pequeña muestra de tu propia sangre, de la cual se utiliza solamente el plasma y se inyecta en cuero cabelludo. El plasma mejora el flujo sanguíneo al folículo, pero también reduce esa fibrosis que te explicaba antes. Pensá, si querés, en el efecto del plasma rico en plaquetas como un botón de reset para el ambiente de ese folículo o de ese pelo, permitiendo la generación de nuevos vasos sanguíneos para que llegue más sangre, la remodelación de ese tejido fibroso que se puede haber formado alrededor, etc. Y si estás en duda si ya se fue generando fibrosis en tu cuero cabelludo, fíjate en las zonas de caída de cabello si notas el cuero cabelludo menos flexible, más duro o más adherido a los otros tejidos, y comparala con otras zonas, sobre todo con zonas donde no tenés caída. Y una última manera interesante de combatir esta fibrosis del cuero cabelludo es con microneedling o microagujas, que son máquinas que usan pequeñas agujas para penetrar el cuero cabelludo de manera muy superficial y generan microheridas que rompen el colágeno y que hacen que vos construyas nuevo y reorganices ese tejido. De hecho, las microagujas cada 2 semanas mostraron mejorar la cantidad de pelos, y especialmente si se combina con minoxidil. Y uno de los efectos que hace que la combinación de microagujas con minoxidil sea muy buena es que estudios mostraron que la mejoría de la caída de cabello generada por un tratamiento que combine ambas se conserva una vez suspendido el tratamiento, que es algo muy raro en caída de cabello. En general se pierde cuando dejamos de hacer el tratamiento, como sucede con el finasteride. Y se está empezando a probar estas microagujas junto con péptidos, pero sabe que no son necesarios y nos falta todavía mucha evidencia para que te los pueda recomendar. Lo importante es que entiendas cómo afecta todo esto al ciclo de crecimiento del pelo. En un cuero cabelludo normal, el pelo crece por varios años antes de ser reemplazado. Y tiene 4 fases, 3 clásicas, que ya debes haber escuchado en otros videos míos, de las cuales la primera es la fase anágena, donde el pelo crece, que dura en promedio 3 años, una fase catágena, que es de transición, que suele durar unas 2 semanas, y luego una fase telógena, que es donde el pelo dejó de crecer y entra en una etapa de reposo que suele durar unos 3 meses. Y después hay una última fase, que es la que llamamos fase exógena, que es en la cual el pelo se desprende para dar lugar a un nuevo folículo. En un cuero cabelludo sano, sin caída de cabello, solo el 6 a 8% del pelo está en fases que no sean anágenas. Y ahí está la clave, porque es normal perder 100 folículos por día. Pero el problema no es este, sino la reducción de las fases de crecimiento después. Es importante que lo entiendas, porque muchos shampoos de marcas comerciales se promocionan como anticaída y es muy improbable que tengan un efecto razonable en la alopecia, particularmente en la alopecia androgenética. Y hay otro factor que es importante y que puede alterar al ciclo de tu pelo, que es la falta de nutrientes esenciales. Podemos
podemos llegar a encontrar una aceleración de la caída de cabello si nos faltan proteínas, algún tipo específico de aminoácidos, hierro o vitamina D principalmente. Todos estos factores lo que hacen es acortar la fase anágena, que es la fase de crecimiento del pelo, algo que por supuesto no queremos hacer y que es fácil de solucionar si vos tenés caída de cabello, simplemente detectando si te falta alguno de estos nutrientes y comiendo las cantidades suficientes. Comprendiendo todo esto te darás cuenta de que un tratamiento realmente completo es raro, pero también nos brinda la posibilidad de obtener, al menos en teoría, mucho más resultado que usando una sola herramienta como minoxidil. La terapéutica debería estar enfocada en afectar a cada uno de estos pasos de caída que fuimos viendo hasta ahora. Para la atención de cuero cabelludo usaría masajes, algún aparato masajeador si soy vago o botox en los músculos galeales. Que no te preocupes, no te va a afectar en nada tu expresión facial ni tiene nada que ver con cara. Para la compresión de cuero cabelludo y la reducción de flujo sanguíneo usaría minoxidil y láser de baja potencia por un lado si me lo puedo permitir, sumado a las técnicas anteriores que también aumentan el flujo sanguíneo y lo acompañaría si puedo de microagujas entre una vez por semana y una vez cada 15 días. Las microagujas se regulan en altura y se suelen usar entre 0.8 milímetros y 1.5 de profundidad, más no porque pueden dañar a la base de tu folículo piloso. Dicho esto, no usaría rollers que tienen otros riesgos. Para la inflamación perifolicular, todo lo que tiene que ver con inflamación en general, usaría un shampoo con ketoconazol al 2% y sobre todo si tengo caspa, y llegado el caso, aunque es muy raro e indicado por un profesional, se puede llegar a usar otra solución como corticoides tópicos, cetiricina, que es algo que bloquea la acción de las prostaglandinas D2. Pero realmente me centraría en el shampoo con ketoconazol si tengo caspa o en mejorar mi alimentación y consumir una dieta más antiinflamatoria y en mejorar el equilibrio de flora bacteriana que no permite este sobrecrecimiento de microorganismos que generan inflamación. Cada vez son más comunes los shampoos con péptidos o con B-corta EGF, que es un factor de crecimiento vascular, cafeína, niacinamida, etc. Estos elementos están bien, son positivos para tu salud capilar, pero el efecto sobre la caída de cabello es muy marginal. Para el bloqueo de DHT y el bloqueo del desequilibrio hormonal, podemos usar obviamente 1 miligramo de finasterida o 0.5 de dutasterida, lo que nos indique el especialista, pero también se puede usar directamente en cuero cabelludo como mesoterapia, teniendo un efecto ligeramente menor, pero con menos problemas y efectos adversos. Y si sos mujer, recordá que el tratamiento para desequilibrio hormonal suele incluir otras cosas. Para la fibrosis que acompaña todo este proceso hormonal, se suele recomendar microagujas, sobre todo sumadas a péptidos de cobre, que se están investigando mucho porque ayudan a reorganizar el tejido y a disminuir esa fibrosis, y también plasma rico en plaquetas, que se suele usar en sesiones de aproximadamente 3 veces por año y se aplican una vez por mes. Y ten en cuenta que todas estas cosas valen incluso si vos estuvieras dispuesto a hacerte un trasplante de cabello, porque la realidad es que vos tenés pelo nativo que vas a tener que cuidar de todas maneras. Con lo cual, incluso si el pelo trasplantado no presentase estos problemas, el pelo de alrededor sí lo va a presentar y vas a mejorar la supervivencia de todos los folículos que son originales. La verdad es que mejorar tu cuero cabelludo y tu pelo es complejo, como ya te habrás dado cuenta. Si sos joven y recién se te empieza a caer el pelo, sabé que hay muchísimo que puedes hacer para evitarlo. Empezá por la herramienta que podés sostener. Si no querés gastar $1, puedes empezar por los masajes para los músculos galeales, que son mucho más efectivos de lo que parecen. Si querés las cosas fáciles porque sos vago, puedes usar minoxidil y finasteride bioral. Si no querés tomar nada bioral, puedes usar estas cosas por mesoterapia inyectadas en cuero cabelludo directamente. Y si tenés caspa, puedes usar el shampoo con ketoconazol, y si querés el máximo resultado posible, usa todo. Espero que te haya servido esta información. La realidad es que yo hice bastante contenido sobre caída de cabello en el pasado, pero sabía mucho menos de lo que sé hoy, con lo cual toma los consejos de este video y no los anteriores. Y si te gustó, ponele me gusta, suscríbete al canal o simplemente reenviáselo a alguien con caída de cabello, puede ser el mensaje sutil que necesita para empezarse a cuidar.